Leonardo da Vinci, el genio renacentista. En las oscuras y turbulentas aguas del Renacimiento italiano, un hombre emergió como una figura que no solo cambió la historia de su tiempo, sino que dejó una huella indeleble en el desarrollo de la humanidad. Leonardo da Vinci. Artista, inventor, ingeniero, anatomista, escritor y científico, Leonardo parecía haber desbordado las fronteras del conocimiento humano de su época, abarcando un espectro de disciplinas tan vasto que hoy, más de 500 años después de su muerte, sigue siendo considerado uno de los genios más completos que jamás haya existido. Pero, ¿quién fue este hombre y por qué su figura sigue siendo tan fascinante? Este guión busca adentrarse en la vida y los logros de Leonardo, revelando tanto los aspectos conocidos como los más enigmáticos de su figura, para entender cómo su legado sigue influyendo en el mundo actual. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, una pequeña localidad de la región de Toscana, en Italia. Hijo ilegítimo de un notario llamado Piero da Vinci y una campesina llamada Caterina, Leonardo creció en un entorno rural, aunque pronto se mudó a Florencia, una de las ciudades más florecientes del Renacimiento. Este entorno le brindó acceso a la cultura, la ciencia y el arte de la época, lo cual fue clave para el desarrollo de su talento. Desde joven, Leonardo demostró habilidades excepcionales para el dibujo y la observación. No obstante, su vida no estuvo marcada por una educación formal en universidades ni academias, algo que en su tiempo era común entre las mentes más brillantes. En lugar de eso, fue aprendiz en el taller del pintor Andrea del Verrocchio en Florencia, uno de los artistas más destacados de la época. Este fue el lugar donde Leonardo comenzó a perfeccionar sus técnicas de pintura, escultura y mecánica. Si bien Leonardo da Vinci es recordado principalmente como un pintor, su legado artístico va más allá de las obras que dejó en los lienzos. Entre sus cuadros más célebres se encuentran la Mona Lisa y La Última Cena, dos de las pinturas más conocidas y estudiadas de la historia del arte. Sin embargo, su enfoque innovador en la pintura es lo que realmente lo distingue de otros artistas de su tiempo. La Mona Lisa, por ejemplo, no es solo famosa por su sonrisa enigmática o la sensación de misterio que emana del retrato, sino por la manera revolucionaria en que Leonardo manejó el claroscuro, el contraste entre luz y sombra. Al usar esta técnica, logró darle una profundidad y naturalidad inusuales para su época, lo que hizo que la figura de la Mona Lisa pareciera casi viva. Además, su atención al detalle en el paisaje de fondo, difuso y casi etéreo, marca un antes y un después en la representación de la naturaleza en el arte. La Última Cena, por su parte, no solo fue un retrato de un evento religioso, sino una obra maestra en la forma en que Leonardo captó las emociones humanas y los complejos movimientos de los personajes. En este cuadro, se observa el momento dramático en que Jesús revela a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. La expresión facial, la postura y las interacciones de cada uno de los apóstoles aportan un sentido de realismo emocional que era inédito en la pintura religiosa de la época. Aunque la pintura le otorgó fama mundial, la verdadera naturaleza de la genialidad de Leonardo fue su insaciable curiosidad y su deseo por comprender el mundo que lo rodeaba. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Leonardo no se conformaba con el conocimiento superficial o las ideas preconcebidas, su enfoque era profundamente científico y analítico. Uno de los aspectos más impresionantes de su vida es su vasto cuaderno de notas, que contenía miles de páginas llenas de dibujos, diagramas y observaciones científicas sobre anatomía, física, ingeniería, botánica y mecánica. Estos cuadernos, ahora distribuidos en varias colecciones, muestran que Leonardo estaba adelantado a su tiempo, con ideas que no serían comprendidas ni realizadas por siglos. Por ejemplo, uno de los campos en los que Leonardo dejó una huella indeleble fue la anatomía. A lo largo de su vida, llevó a cabo numerosos estudios sobre el cuerpo humano, realizando disecciones de cadáveres. A partir de estos estudios, produjo algunos de los primeros dibujos detallados y precisos de la anatomía humana, lo que permitió a los médicos y científicos del futuro tener una mejor comprensión del cuerpo humano.
También inventó y bosquejó diseños de máquinas y dispositivos mecánicos, muchos de los cuales, debido a las limitaciones tecnológicas de su época, nunca fueron construidos. Entre sus inventos más conocidos están un prototipo de máquina voladora, un helicóptero y una máquina para la excavación de túneles. Si bien ninguno de estos dispositivos pudo ser construido en su tiempo, sus conceptos fueron visionarios y anticiparon descubrimientos tecnológicos que se harían siglos después. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de más contenido sobre las figuras y los eventos más fascinantes de la historia. Uno de los aspectos más cautivadores de la vida de Leonardo es su visión del conocimiento como un todo interconectado. Para él, el arte y la ciencia no eran disciplinas separadas, sino partes de un mismo esfuerzo para entender el universo. A través de sus investigaciones científicas y sus pinturas, trataba de desentrañar los misterios del mundo natural y de expresar esa comprensión a través de sus obras. Sus experimentos en óptica, por ejemplo, lo llevaron a comprender cómo la luz y las sombras influyen en nuestra percepción visual, lo que resultó crucial tanto en su trabajo científico como artístico. Además de su pasión por la observación, Leonardo estaba obsesionado con la idea de que todo en el universo estaba conectado. Él creía que estudiar la naturaleza y el cuerpo humano era el camino para alcanzar un entendimiento más profundo de la existencia, y sus investigaciones nunca se limitaron a un solo campo. En lugar de especializarse en una única disciplina, abordó el conocimiento desde una perspectiva holística, lo que lo convirtió en una figura que trascendió las fronteras de su tiempo. Pese a su genio, la vida de Leonardo estuvo marcada por un cierto misterio. Fue un hombre extremadamente privado, que no buscaba el reconocimiento ni la fama. De hecho, en muchos aspectos, su legado fue incompleto. A lo largo de su vida, Leonardo inició numerosos proyectos que nunca concluyó. Sus cuadernos de notas están llenos de esbozos y planes de obras que quedaron sin terminar, y muchos de sus inventos nunca fueron llevados a cabo. Es posible que la naturaleza inquieta de Leonardo, que constantemente cambiaba de proyectos y de intereses, fuera un factor determinante en su falta de finalización de obras. A menudo se decía que él se veía a sí mismo como alguien destinado a entender el mundo, más que a completarlo. En sus propias palabras, el arte nunca es acabado, solo abandonado. La obra de Leonardo también se vio afectada por los vaivenes de la historia. Durante su vida, tuvo varios mecenas, entre ellos Ludovico Sforza, duque de Milán, y el rey Francisco I de Francia, quienes lo protegieron y apoyaron. Sin embargo, a medida que la política y las alianzas cambiaban, Leonardo pasaba de un patrocinador a otro, lo que afectó tanto su estabilidad como la posibilidad de concluir sus proyectos. Leonardo da Vinci murió el 2 de mayo de 1519 en el castillo de Clox, cerca de Amboise, Francia, donde había vivido sus últimos años bajo el patrocinio del rey Francisco I. Aunque sus últimos años fueron algo solitarios y marcados por la vejez, su legado perduró mucho más allá de su muerte. En el siglo XIX, con el auge del romanticismo, el interés por su vida y su obra resurgió, y hoy es considerado no solo uno de los más grandes artistas de la historia, sino también uno de los más grandes pensadores. Leonardo da Vinci, con su insaciable curiosidad, su habilidad para observar y comprender el mundo de maneras que otros no podían, y su capacidad para ver la conexión entre arte y ciencia, dejó un legado que sigue siendo una fuente de inspiración para artistas, científicos, ingenieros y pensadores de todo el mundo. En un mundo donde la especialización es clave, el genio de Leonardo resalta como un faro de la importancia de la curiosidad interdisciplinaria y el esfuerzo por entender el universo en su totalidad. A través de sus pinturas, cuadernos y descubrimientos, Leonardo sigue siendo una figura que no solo documentó su tiempo, sino que también definió el futuro. Y, a medida que continuamos avanzando en nuestra comprensión del mundo, su vida y obra continúan mostrándonos el camino hacia lo desconocido. La historia de Leonardo da Vinci es la historia de un hombre que se atrevió a soñar en grande,
a romper las barreras de su tiempo y a imaginar un mundo mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Un genio, sí, pero sobre todo, un hombre cuya curiosidad y amor por el conocimiento nunca dejaron de ser insaciables. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia. Si te ha gustado el video, asegúrate de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte el próximo video. Te esperamos con más relatos emocionantes de personajes y eventos fascinantes de la historia.